Hoy, continuando con nuestra serie sobre descubrimientos inesperados en física, vamos a adentrarnos en uno de los misterios aún sin resolver y todo un reto para la astrofísica moderna y futura: la materia oscura. Para esto tenemos que remontarnos al comienzo del siglo XIX, con varios físicos importantes, y luego al siglo XX con un astrónomo y una astrónoma cuyo trabajo les llevaría a maravillarse con algo que no se ve. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! A pesar de que mucha gente sitúa el comienzo de la historia de la materia oscura durante el siglo XX, con los primeros descubrimientos indirectos de su existencia, se remonta en realidad un siglo antes, en torno a los años de 1880, cuando se empieza a hablar de cuerpos oscuros. Esto vino de la mano de William Thomson, el primer barón Kelvin, un matemático, físico e ingeniero irlandés y escocés que dejó un gran legado tanto en el ámbito de la física como en el de las matemáticas, como por ejemplo la primera y segunda ley de la termodinámica. En 1884, Lord Kelvin estimó cuál debía ser el número de cuerpos oscuros en la Vía Láctea basándose en la dispersión de velocidad de las estrellas que orbitaban alrededor del centro de la galaxia. A partir de esto pudo calcular cuál era la masa de la galaxia, la cual era mayor que la masa explicable solo con las estrellas visibles. La conclusión de Lord Kelvin fue: muchas de nuestras estrellas, quizá la gran mayoría, sean cuerpos oscuros. Unos 20 años después, en 1906, Henri Poincaré, un matemático y físico francés, discutió los resultados de Lord Kelvin en un trabajo conocido como la Vía Láctea y la teoría de los gases. Por primera vez en la historia se utilizó el término de matière obscure o materia oscura. Sin embargo, en este trabajo Poincaré no estaba muy de acuerdo con los resultados de Kelvin y dice que, puesto que su número es comparable al que nos proporcionan los telescopios, no hay materia oscura, o al menos no hay tanta como materia brillante. El primero que sugirió la existencia de la materia oscura con medidas de velocidades estelares fue el astrónomo Jacobus Kapteyn en 1922. A él le siguió Jan Oort en 1932, el cual sugirió su existencia con el estudio de movimientos propios de estrellas en la vecindad galáctica, aunque luego se probó que sus medidas eran erróneas. La historia más conocida de la materia oscura comienza en 1933 con el astrónomo suizo Fritz Zwicky. Su objeto de estudio por aquel entonces era el cúmulo de Coma, un cúmulo que contiene cerca de 1000 galaxias y que se encuentra aproximadamente a unos 320 millones de años luz de distancia de nosotros. Zwicky encontró que las galaxias del cúmulo estaban moviéndose mucho más rápido de lo que deberían debido a la materia visible de las propias galaxias. Más en concreto, la masa gravitacional de las galaxias era 400 veces mayor de lo esperado por su luminosidad. Hoy en día se sabe que este factor es un poco menos, pero aún así sigue siendo mayor de lo esperado. Para hacer sus cálculos se convirtió en la primera persona que utilizó el teorema del virial, que es una ecuación que relaciona la energía cinética promedio y la energía potencial promedio de un sistema, para inferir la necesidad de materia invisible en un objeto. No sabía cómo iba a sentar su descubrimiento de la faltante dunkle materie o materia oscura. En su trabajo de 1933 escribió que, si esto se confirma, obtendríamos el sorprendente resultado de que la materia oscura está presente en una muchísima mayor cantidad que la materia luminosa. Vera Rubin y su colega Kent Ford estaban utilizando uno de los telescopios del observatorio Kitt Peak, localizado en medio de las montañas de Arizona en 1969. Su objetivo era obtener los espectros de las estrellas de una de nuestras galaxias vecinas, Andrómeda, para poder determinar sus velocidades y obtener así lo que se conoce como la curva de rotación de la galaxia. Esta curva muestra cómo varía la velocidad con el radio desde el centro hasta las partes externas de la galaxia. Por aquel entonces todavía no se sabía demasiado de los movimientos de las galaxias, y estas observaciones eran complementarias con otras que ellos mismos estaban realizando con el telescopio del observatorio Lowell, también en Arizona. Buscaban regiones de formación estelar y obtuvieron el espectro de un total de 63 regiones a unas distancias de entre 3 y 24 kiloparsec del centro de Andrómeda. Los resultados de unas pocas noches de observación mostraban que la curva de rotación de la galaxia, al contrario de lo que se esperaba, se aplanaba a grandes distancias. Es más, se movían a tal velocidad que deberían de haberse escapado ya de Andrómeda, ya que la gravedad de las estrellas y demás material presente y visible en la galaxia era incapaz de poder sostener todas esas estrellas a tal ritmo de movimiento. La única conclusión de aquello es que había una enorme cantidad de materia faltante que debía estar evitando que las estrellas fueran eliminadas de la galaxia. Estos resultados fueron publicados en 1970 bajo el título de Rotación de la nebulosa de Andrómeda a partir de una búsqueda espectroscópica de regiones de emisión. Este resultado era compatible con lo que había observado Zwicky anteriormente. A partir de aquello se han descubierto curvas de rotación planas en prácticamente todas las galaxias, convirtiéndose en una prueba indirecta de la existencia de materia oscura. Aunque esta no ha sido la única prueba, ya que también aquí entran en juego los cúmulos de galaxias y no solo el de Coma. Uno de los más impactantes es el cúmulo Bala,
dos cúmulos de galaxias en interacción cuya colisión ha permitido que la materia oscura y la materia visible o bariónica estén espacialmente separadas. En este dibujo están representadas en azul y rojo respectivamente. Hoy en día no existen más pruebas que estas indirectas astrofísicas sobre lo que es la materia oscura. Existen teorías intentando explicarla como partículas afectadas por la gravedad pero que no interaccionan electromagnéticamente con nada, u otras teorías que intentan explicarla con agujeros negros primordiales o incluso estrellas muertas y otros objetos que ya no emiten luz pero que sí interaccionan gravitatoriamente. La realidad es que no parece que estemos más cerca que hace 10 años de descubrir lo que es la materia oscura, ya que, salvo límites a muchos parámetros, seguimos sin tener ni idea de lo que es, ni desde el punto de vista de la física de partículas, ni desde la astrofísica. En el año 2011, Vera Rubin publicó una pequeña autobiografía donde destaca todo lo más importante de su carrera investigadora y personal. Os dejamos el link en la descripción. En ella se puede encontrar este texto sobre el descubrimiento de la curva de rotación. Las sorpresas llegan muy pronto. Al final de la primera noche estábamos muy confusos por la forma que tenía la curva de rotación. Se esperaba que las galaxias se comportaran como los planetas en el sistema solar, con las estrellas más lejanas del centro moviéndose más lentamente. De hecho, las curvas de rotación eran planas, lo que quiere decir que las velocidades orbitales fuera del centro de la galaxia no disminuían con la distancia. Hoy en día, por supuesto, la explicación más popular es que la materia oscura está distribuida a lo largo de la galaxia de tal manera que la masa galáctica aumenta linealmente con la distancia desde el centro, haciendo que las curvas de rotación planas sean consistentes con la física newtoniana. A medida que más y más tiempo pasa sin tener una confirmación observacional directa, me pregunto si la explicación es incluso más compleja de lo que imaginamos en el presente. Con esta reflexión, que yo creo que da que pensar, nos despedimos hasta la semana que viene. La materia oscura aún nos depara muchos misterios, pero esperemos que pronto la pongamos de un color un poco más claro. Suscribiros para no perderos ningún otro vídeo y hasta pronto.